Bueno, pues de inmediato quiero presentarles a mis invitados. Está Jorge Quesada, exagente del FBI. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por dedicarnos, a pesar de estar de vacaciones, este tiempo para poder explicarnos todas esas operaciones que usted ha emprendido en tantos años de servicio. Gracias. De nada, Marian. Y tenemos con nosotros al abogado Nelson Rodríguez Varela. Muchísimas gracias, abogado, por acompañarnos también en este programa que consideramos que es tan importante para tratar de poner un poco de luz sobre este asunto, en la que yo hasta el momento solamente veo tinieblas. Me gustaría tener un frente normal. A ver, esas preguntas que yo hacía después de lo que conocemos. Vamos a comenzar, por ejemplo, con el allanamiento como tal. El equipo del presidente ya estaba en comunicación con la Fiscalía, ya estaban entregando ciertos documentos, habían estado en Mar-a-Lago. ¿Por qué romper ese protocolo que se había estado produciendo y allanar la residencia del presidente con 30 agentes durante 9 horas? Y pidiendo una orden de allanamiento de índole criminal. O sea, no es solamente que estén tratando de conseguir una serie de documentos que argumentativamente sí le pertenecen al Registro Nacional y debieran de haber estado tal vez en el Registro Nacional, pero estaban en la posesión del presidente, no se habían utilizado esos documentos para nada, no se habían divulgado, no había ningún peligro de que algo se fuera a hacer con esos documentos y como bien dijiste, 2 años antes de empezarlos a pedir, una cantidad de tiempo después de que empezaron a negociar y de repente entra el Departamento de Justicia, claro, que es mucho más allá que estar negociando y estar conversando con los archivos nacionales. Los archivos nacionales es una cosa, el Departamento de Justicia es otro. Esto se lleva al Departamento de Justicia, se crea un affidavit que no lo han todavía revelado, que contiene las declaraciones hechas bajo juramento para convencer a un juez federal que firmara esa orden de allanamiento, lo cual hizo. Van a la residencia del presidente Donald Trump, revisan la residencia y consiguen un montón de documentos más y preparan esa indicación de lo que se llevaron de allí, que es lo que se llama el inventario. Pero lo que queda pendiente para mí, que me parece extremadamente interesante, es que para ellos poder lograr que un juez firme esa orden, tienen que alegar que están investigando información relevante a ciertos cargos específicos. Esos cargos están enumerados en la parte B de la orden que fue aclarada hoy por el Departamento de Justicia. Y en esa parte B se habla de 3 crímenes específicos. Un crimen que tiene que ver con obstrucción de justicia, donde tú con conocimiento de que hay una investigación obstruyes justicia de forma voluntaria, entendiendo que tienes un deber de cooperar y no lo haces. Más importante que eso es una violación del capítulo 18, donde estás hablando de la ley que tiene que ver con espías, la ley antiespionaje, donde esta es la que estábamos, perdón que le interrumpa, conversando ahora, que llamaba la atención. Uno no sabe, nosotros nos podemos leer ese warrant y no entendemos, como obviamente lo hace nuestro experto, nuestro abogado. La ley dice, ahí se violó 18-USI 793, que eso es el acto antiespionaje. Ese es el acto de espionaje. Para que tú caigas dentro de la jurisdicción del acto de espionaje, basado en ese capítulo que estás leyendo, que es uno de los elementos de crimen que están alegando en esa orden, estás básicamente diciendo que estás en posesión de documentos con la intención y el conocimiento de hacerle daño a los Estados Unidos, de compartir esa información con países extranjeros que pueden causarle problemas a los Estados Unidos. O sea, el cargo es demasiado y tendríamos que ver realmente cuáles son las pruebas que el juez revisó para que se fuera a autorizar eso. Claramente el juez recibe un affidavit firmado bajo juramento por algún agente federal y no lo cuestiona. Simplemente dentro de las 4 esquinas de ese documento determina si hay causa probable y si se establece causa probable. Pero queda por verse quién lo dijo, quién es el testigo, cuándo lo dijo. ¿Cuáles son los elementos que corroboran? Los no siempre al 100% son seguros. Hay veces que se incurren en ciertas incompatibilidades que resultan incluso hasta en cargos criminales contra los agentes que lo han hecho. Bueno, el affidavit es lo que refleja la posición legal
que sustancia que el juez firme esa orden para revisar cualquier inmueble. Y tiene que ser verdad, está sujeto a un análisis constitucional bajo leyes específicas y ya determinaciones judiciales, principalmente el caso de Estados Unidos contra Franks, donde establece que esa información tiene que estar dada de buena fe, fundada en evidencia corroborada, y que no sea falsa la información y que no omita dentro de esa información nada que pueda ser exculpatorio sobre el sujeto al cual se le va a ejecutar esa orden de allanamiento. Por lo tanto, eso nada más que se pelea en la corte una vez que se presentan cargos. El haberlo soltado aquí constituye básicamente una declaración fuera de lugar, algo que nunca el Departamento de Justicia hace en ninguna investigación, algo que yo nunca he visto un fiscal en medio de la información de una investigación dar ese tipo de data, porque corrompes a las personas, corrompes cualquier habilidad de poder empanerar un gran jurado que tenga información y que pueda dar una determinación específica sobre cargos, y no es la forma en la que el Departamento de Justicia ha trabajado durante todo el tiempo que yo he trabajado frente al Departamento de Justicia y lo que yo haya visto que ellos hayan hecho de forma natural. Por lo tanto, eso deja mucho en términos de especulaciones que no debieran de dar lugar, porque se trata del presidente de los Estados Unidos y se trata de alegaciones extremadamente fuertes. Por supuesto, y además es que, y yo lo estaba comentando ahora, cuando ayer Garland habla de la posición de que la gente no tiene que tomar esa postura anti-Departamento de Justicia o anti-FBI, y tomarlo contra los agentes, él se está equivocando, está tratando de equivocarnos a nosotros. Yo no creo que la oposición que esté en estos momentos en la calle sea contra los agentes de campo del FBI, que hacen un trabajo maravilloso, contra los jueces, que hacen un trabajo maravilloso, sino contra esas posibles cabezas que pudieran haber de alguna manera alterado el rumbo de cómo se tendría que haber manejado esta situación con un expresidente de los Estados Unidos. Claro, mira, Marian, las instituciones de los Estados Unidos son instituciones que están por una razón. Esas instituciones son los que mantienen nuestra democracia. El Departamento de Justicia, el FBI, la Agencia Antidrogas, el Departamento de Rentas Internas, la Presidencia, las Cortes Federales. Esas son instituciones respetables, instituciones llenas de personas que sirven los mejores intereses de esta nación. Y solamente cuando eso se corrompe de alguna forma, no se corrompe como institución, como pasa en algunos de los países es de la nosotros. cabeza. Se corrompe a veces desde el punto de vista que hay individuos o personas que tienen una agenda específica que no correlata con la misión de esas agencias. Así que, por lo tanto, para mí es importante respetar las agencias y seguirlas respetando, porque es importante hacerlo. Ellos rinden una función importante. Yo por eso siempre he hecho, desde que comenzó este caso, esa salvedad, porque cuando se habla del FBI, no, señor, yo he trabajado con el FBI en numerosísimos casos y se juegan la vida y hacen un trabajo maravilloso, y no es justo meterlos en el mismo paquete de esas manzanas podridas que pueden estar en esa institución y que en algún momento, se probará, puedan haber estado manipulando esto a favor de esas agendas. Ahora, quisiera pasar un segundito con Jorge Quesada, con nuestro exagente del FBI, para que él nos cuente, bajo su experiencia de haber realizado allanamientos durante tantísimo tiempo, si este es un modus operandi normal y sobre todo en el caso de un expresidente. No, Marian, en mis 30 años de servicio con la agencia nunca realicé ese tipo de operativo y yo era un supervisor, tanto doméstico como en el extranjero, en un número de países. Solamente en casos de, digamos, de líderes de Al-Qaeda, terroristas internacionales, etcétera, nosotros llevábamos un número de elementos tan numerosos como en este caso 30 agentes fuertemente armados con armas automáticas, etcétera, para irrumpir con una orden judicial legalmente, pero en la casa nada menos de un expresidente de los Estados Unidos. Es totalmente inusual, jamás ha ocurrido en nuestra historia de 200 años de jurisprudencia, y creo que solamente, como te indiqué ayer, esto tiene para mí un objetivo primordial, es invalidar una posible candidatura del presidente Trump en el 2024. Las actuaciones del Departamento de Justicia y de la FBI, en mi opinión,
es algo bochornoso. Esto puede haber sido manejado de una forma diferente y debo de indicar que yo, a través de mi carrera, tuve el acceso de todos esos niveles de seguridad nacional y documentación especial, incluyendo el máximo que es el SCI. Entonces, estoy muy familiarizado con el manejo de documentos, etcétera. Creo que la alegación, como ha indicado Nelson, en el affidavit se indica posibles acciones delictivas de espionaje. Yo he trabajado casos de espionaje contra agentes o espías extranjeros operando en Estados Unidos. Y dos elementos fundamentales: que el individuo que ha tomado tiene acceso a la información, también tiene que saber, por supuesto, la gravedad de esos documentos y tener la intención de o representa a un país enemigo, un servicio de inteligencia enemigo, o va a brindar esa información a un país o servicio de inteligencia enemigo. Bueno, estamos justo conversando en la pausa porque este es un tema que da muchísimo para hablar. Yo preguntaba, abogado, ¿es necesario que cuando se hace este tipo de allanamientos y sobre todo en el caso de que hubiera dos personas del equipo legal del presidente en ese momento en Mar-a-Lago que las sacaron fuera de la propiedad, ¿no hubiera sido normal tenerlas para poder observar qué era lo que estaban haciendo, qué estaban sacando? No, durante un allanamiento, cuando se está llevando a cabo el objetivo de una orden de allanamiento, que se está revisando la casa, lo más importante para los agentes es su seguridad. Lo más importante para los agentes es la integridad de la cadena evidenciaria de dónde van localizando cada documento. Entonces ellos típicamente lo que están haciendo en una orden de allanamiento es que están actuando solos. No hay nadie que los tenga que supervisar. No hay una ley que exija que tiene que haber una supervisión o que tiene que haber alguien presente que represente a la persona afectada. Básicamente tienes que confiar en ellos. Las discrepancias se buscan después, en el entorno a la evidencia que ellos te suplan a ti durante el proceso adjudicatorio de un caso que se presente después de un análisis de un gran jurado. Cargos criminales se presentan, la Fiscalía tiene una obligación de presentarte estas pruebas y ahí es donde empiezas a tratar de determinar si existen razones para tratar de suprimir la evidencia, de impedir la admisibilidad de la evidencia que ellos pudieron conseguir durante el proceso de ese allanamiento. Entonces, no requiere que haya una justificación de personas que estén validando, inclusive entre un agente, otro agente, ellos mismos se validan. Yo estuve aquí, yo recogí esto, este es el documento que encontramos y básicamente todo responde a una cadena evidenciaria donde se buscan los detalles con respecto a esa información. Pero lo que es importante en un caso como este no es tanto si los documentos los encontraron allí. Yo creo que fácilmente los documentos los encontraron allí. Ellos no se van a poner a plantar documentos en un caso como este y no he visto que lo hagan en ningún otro caso. Yo en esa parte confío. Lo que me molesta a mí es la manera en la cual se ha divulgado los cargos que están investigando y la manera en la cual la evidencia que están buscando se relaciona a esos cargos sin realmente darnos más información de cómo se llega a ese convencimiento. ¿Qué revisó el juez federal? ¿Y dónde, en qué foro podemos nosotros revisar la validez de ese affidavit que se presentó? ¿Quiénes son los testigos? Claro. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuándo lo dijeron? Efectivamente. ¿Cuál es la evidencia específica de que este presidente o de alguien en su entorno tenía intenciones de usar esta evidencia de alguna forma o de otra? Esas son las cosas que yo creo que el pueblo americano debe de saber y es la responsabilidad del gobierno cuando el fiscal general habla ciertas cosas pero otras no. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo, porque esa es la gran pregunta. Yo comenzaba precisamente diciendo, a falta de que hagan público ese affidavit, todo esto está sucediendo. Vamos a verlo. Desde que asumí el cargo de fiscal general, he dejado en claro que el Departamento de Justicia hablará a través de sus documentos judiciales y su trabajo. Justo ahora, el departamento ha presentado una moción en el Distrito Sur de Florida para revelar una orden de allanamiento y recibo de propiedad relacionada con una búsqueda aprobada por la Corte que el FBI realizó a principios de esta semana en un local ubicado en Florida perteneciente al expresidente. La ley federal
Las reglas del departamento de larga data y nuestras obligaciones éticas me impiden brindar más detalles sobre la base de la búsqueda en este momento. Sin embargo, hay ciertos puntos que quiero que sepan. Primero, aprobé personalmente la decisión de solicitar la orden de allanamiento en este asunto. En segundo lugar, el departamento no toma esa decisión a la ligera. Defender el Estado de Derecho significa aplicar la ley de manera uniforme, sin temor ni favoritismo. Bajo mi supervisión, eso es precisamente lo que está haciendo el Departamento de Justicia. Bueno, pues me gustaría escuchar cuáles son sus conclusiones, Jorge. Marian, debemos de recordar que en los últimos 5 años se ha comprobado que un número de altos oficiales, investigadores de la FBI, así como incluyendo asesores legales de la misma agencia y del Departamento de Justicia, cometieron perjurio, mintieron en órdenes judiciales, en subpoenas, toda la información que se requiere para obtener estas órdenes. Yo no le doy ninguna confiabilidad en estos momentos a estos affidavits hasta que esa información pueda ser verificada independientemente por otras fuentes. Creo, y es de notar que también es requerido por las regulaciones internas del FBI cuando estás ejecutando una orden de registro, 2 agentes tienen que estar presentes para, número 1, para preparar el recibo, el inventario de artículos que son confiscados, firmar el mismo y se deja siempre una orden de el registro, la orden del el search warrant federal, se debe dejar en el lugar donde ha sido ejecutada esa orden. Muchísimas gracias, Jorge. Su conclusión, abogado. ¿Y todo esto a quién le conviene? ¿A quién le conviene dejar el innuendo de que hubo violaciones de las leyes antiespionaje? Pero eso es gravísimo, o sea, hacer público en ese apartado B, que nosotros cada hijo de vecino no tenemos ni idea qué significa eso, claro, solamente ustedes que son expertos legales, bueno, pero este acto antiespionaje, o sea, para poder poner este cargo tienen que tener pruebas muy sólidas. Claro, pero en el momento en el cual tú dejas a la luz pública la existencia de esta orden y revelas los específicos de dónde van a buscar, qué es lo que están buscando y evidencia relevante a qué cargos, la pregunta es, sin la habilidad de poder someter este affidavit y esta orden de registro a un análisis en la Corte, a un análisis constitucional para determinar su validez, si dijeron la verdad o no dijeron la verdad y si hay evidencia que avala lo que están diciendo, solamente se queda el innuendo de que el presidente está siendo investigado por eso. Entonces, Marian, ¿a quién le conviene ese innuendo, esa idea nefasta de que este presidente estaba tratando de utilizar estos documentos de alguna forma? ¿Quién se beneficia a meses de unas elecciones de medio término, donde se está tratando de buscar cualquier razón para impugnar a la persona que más dinero recauda para el Partido Republicano, cuyos individuos que están siendo avalados por él son los que están ganando las primarias y se van a enfrentar a los demócratas por esos asientos? Esto es una cuestión que no solamente lo que ocurre, de la forma que se está manejando y el tiempo en el cual se está divulgando esta información, que está como de anillo al dedo para estas elecciones de medio tiempo. Muy cuestionable. Esto es un programa obviamente que nos daría muchísimo de qué hablar. Le quiero agradecer que nos haya acompañado.